Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a abrir el armario, pero no para ver qué nos ponemos, sino para entender por qué nos lo ponemos. ¿Qué nos lleva a escoger una camisa en lugar de otra? ¿Es solo estética? ¿Algo superficial? ¿O hay algo más profundo detrás? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Vamos a meternos de lleno en un estudio que intenta conectar la ropa que llevamos, la confianza que sentimos y, bueno, cómo compramos. La misión es intentar aclarar esa duda que todos tenemos. ¿La ropa nos da seguridad de verdad o es que la gente que ya es segura compra de otra manera? Y para este análisis tenemos una fuente principal muy interesante. Es un artículo académico que investiga el mercado de la ropa en Teherán, en Irán. Esto nos da una perspectiva cultural súper específica, que yo creo que va a ser muy reveladora. Y bueno, la idea es desgranarlo juntos. Yo voy a defender un poco las conclusiones del estudio, las que me parecen más potentes. Y yo voy a intentar ponerlas a prueba, no por llevar la contraria, sino porque un estudio en un contexto tan concreto nos obliga a pensar qué es universal y qué es, bueno, puramente local. A ver si la base es tan sólida como parece. Me parece perfecto. Pues si te parece, entremos en materia. Vamos allá. Vale, pues empecemos por lo más básico. ¿Por qué dedicarle un estudio académico a la moda? El artículo lo deja muy claro desde el principio. Esto no es algo frívolo. Es una industria global que mueve a miles de millones y que, de hecho, define culturas enteras. Y en el contexto de Irán, esto es todavía más importante. Los productores locales están en una batalla constante con los gigantes internacionales. Para ellos, entender al consumidor no es un capricho, es supervivencia. Sí, es una perspectiva interesante, pero a la vez me pregunto si no lo estamos, no sé, romantizando un poco. El estudio la llama lenguaje, proceso de difusión social, que suena muy académico, muy profundo. Pero, seamos honestos, ¿no es la moda, en gran parte, una máquina comercial para incentivar el consumo? O sea, una construcción que hoy te vende unos vaqueros y mañana un móvil, todo bajo la etiqueta de tendencia. Ya, pero justo esa amplitud es lo que la hace tan interesante. No es solo ropa. De hecho, el estudio hace un apunte histórico que me parece clave. Explica cómo la ropa evoluciona de ser, pues, simple protección a convertirse ya en el siglo XIV en un símbolo de estatus. Pero el gran cambio, el de verdad, llega en el siglo XIX, con gente como Chanel o Dior, que no vendían solo ropa, vendían un ideal, una identidad. Y ese es el mecanismo que este estudio intenta entender. De acuerdo. Lo del estatus es innegable. Eso ha sido así siempre. Pero el motor de ahora parece otro. El estudio cita una frase que para mí es la clave de todo. Dice algo como: la mayoría del comportamiento del consumidor se basa en sus deseos, no en sus necesidades. Y ahí, en fabricar esos deseos, es donde la industria es una experta. Pues precisamente para entender esos deseos, el estudio propone un modelo. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, de verdad interesante. La figura 1 del artículo plantea que hay 4 grandes factores psicológicos que, al combinarse, influyen en nuestra autoconfianza cuando compramos. A ver, cuéntame. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Pues mira, el primero es bastante obvio, el interés en la moda. Vamos, ser un entusiasta de las tendencias. El segundo es el gusto personal, que es casi lo contrario, esa necesidad de expresar que eres único, de no ser una copia. El tercero es la aceptación de nuevos productos, o sea, cómo de atrevida es una persona para probar algo nuevo. Y el cuarto, que es el que me dejó pensando, es el utilitarismo. Espera, para un momento. Antes de llegar a ese, que ya te digo que me genera muchas dudas, me fascina la tensión entre los dos primeros. Interés en la moda es seguir la corriente. Gusto personal es diferenciarte. O sea, ¿no es esa la contradicción en la que vivimos todos? Queremos encajar, pero a la vez ser únicos. Totalmente. Es el quiero llevar las zapatillas de moda, pero en el color que no tenga nadie. El estudio no profundiza en esa tensión, pero sí que los identifica como 2 motores distintos. Pero volvamos al cuarto porque es el que lo cambia todo. Utilitarismo. Exacto. Aquí es donde mi ceja de escéptico se levanta del todo. A ver, los otros 3 son emocionales, tienen que ver con la identidad, con la aspiración, pero utilitarismo. Me estás diciendo que el acto de buscar un buen precio, algo racional práctico, ¿puede aumentar la confianza en un terreno tan emocional como la moda?
¿Me suena? ¿A que no pega nada? O sea, confianza en mi estilo o confianza en que soy un comprador listo. No me parece lo mismo. Es que es una objeción muy lógica, y el estudio de hecho se adelanta a ella. La explicación que dan es que nuestro comportamiento como compradores tiene dos ejes. Uno es el hedonista, el que busca el placer, y el otro es el utilitario, que busca resolver una necesidad. Y aquí la necesidad es la de tomar una decisión inteligente. Cuando sientes que has hecho una compra maestra, buena calidad, te queda genial y a un precio increíble, experimentas una sensación de control, de competencia. Ese pensamiento de qué bien lo he hecho es un chute directo a la autoconfianza. Entiendo la lógica. Es como la satisfacción de la tarea bien hecha. Me recuerda a montar un mueble de IKEA. No es la silla, es el «lo he montado yo solo», lo que te da el subidón. Quizás encontrar un chollo funciona con ese mismo resorte. Pero sigo con la duda. ¿Esa confianza es transferible? Es decir, ¿la seguridad que gano por ser un comprador astuto se convierte en la seguridad que siento al entrar en una sala con ese abrigo puesto? No lo veo tan claro. Bueno, el modelo sugiere que sí, que todo suma. Piénsalo como una doble satisfacción. Te pruebas un abrigo, que te queda perfecto, te sientes increíble. Eso es un punto. Y encima ves que está rebajado al 50%. No es solo un refuerzo, son dos. Te sientes bien por cómo te ves y por lo inteligente que ha sido tu decisión. Pero claro, esta idea es muy potente, pero depende de los datos que la apoyen. Y yo me pregunto cómo midieron esto, a quién le preguntaron y cómo. Pues ahí es donde hay que poner la lupa, porque la idea es buena, pero su validez depende al 100% del método que usaran. Bueno, te cuento el cómo. Hicieron 400 encuestas a consumidores en Teherán. A gente de entre 20 y 59 años. Usaron un cuestionario y luego analizaron los datos con algo llamado modelos de ecuaciones estructurales, que, para que nos entendamos, es una técnica estadística para ver cómo se relacionan las cosas entre sí. Espera. Has dicho 400 encuestas en Teherán. Eso ya me genera varias alertas. La primera es obvia, la cultural. ¿De verdad podemos asumir que lo que motiva a un consumidor en Teherán es lo mismo que alguien en Madrid o en Ciudad de México? Las normas sociales, la forma de expresarse, son mundos distintos. Es cierto, todo estudio tiene un alcance limitado. No pueden analizar el mundo entero. Empiezan por un mercado concreto para probar una teoría. ¿Es lo normal? Ya, de acuerdo. Pero la segunda alerta es el cómo. Se basa en lo que la gente dice de sí misma en una encuesta. Y claro, a todos nos gusta pensar que somos compradores listos y racionales. Es mucho más fácil decir que buscas calidad-precio que admitir que compras por inseguridad o por un impulso. Hay un sesgo ahí muy fuerte. Sí, pero para eso usan herramientas estadísticas, como el alfa de Cronbach, que lo mencionan. Básicamente es como un detector de coherencia. Se asegura de que si alguien dice que es práctico, sus respuestas a otras 10 preguntas también lo reflejen. Y según el estudio, las respuestas serán consistentes. Mide la consistencia, sí, no la veracidad. Pero para mí el mayor problema es el muestreo. El estudio dice que usaron un procedimiento de disponibilidad aleatoria. Eso en mi experiencia es una forma elegante de decir muestreo por conveniencia. O sea, encuestaron a la gente que se encontraron por el mercado ese día. ¿Es eso representativo de los casi 8 millones de habitantes de Teherán? Pues me temo que no. La verdad es que tienes razón. Lo de disponibilidad aleatoria suena un poco a pillar a quien pasaba por allí. Es una debilidad clara del estudio, sí. Pero aun con esa limitación, fíjate en el resultado que les salió. Porque a pesar de todo es muy, muy provocador. El análisis valida por completo su modelo. Las 5 hipótesis que plantearon, aceptadas. Bueno, que los datos se ajusten al modelo no significa que el modelo sea un reflejo perfecto de la realidad, pero te escucho. ¿Qué fue lo más llamativo? Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña y para mí fascinante. De los 4 factores que influyen en la autoconfianza, el que tiene el impacto más fuerte, pero con diferencia, es el utilitarismo. Tiene un coeficiente de 0,453. Para que nos entendamos, es el factor con más peso en la ecuación. Es sorprendente. Ser un comprador práctico te da más confianza que ser un experto en tendencias. Vale, el número es potente, no lo voy a negar.
Y es profundamente contraintuitivo, desde luego. Y la cosa no acaba ahí. La segunda conexión más fuerte es la que va desde la autoconfianza al comportamiento de compra, con un coeficiente de 0,402. Esto cierra el círculo perfecto que proponen. Ciertos factores, sobre todo ser práctico, aumentan tu autoconfianza. Y esa autoconfianza, a su vez, te empuja a comprar más. Vamos, un camino directo a pasar por caja. Un camino muy bien dibujado estadísticamente, sí, pero yo me pregunto si la flecha de causa y efecto no podría ir al revés. El estudio dice, ser práctico te hace más seguro, y por eso compras Burberrys. Y si es al contrario, quizás la gente que ya es segura de sí misma, por otros motivos, no necesita la validación de la última tendencia. Y su confianza les permite ser compradores más racionales, centrados en la calidad-precio. El modelo te muestra una carretera, pero no te dice en qué dirección van los coches. Es una interpretación alternativa totalmente válida, sí. El estudio no puede demostrar causalidad, solo correlación. Pero si aceptamos su modelo por un momento, las implicaciones para el mundo de la moda son enormes. Si ser un comprador inteligente es lo que más confianza nos da, ¿por qué toda la industria del lujo se basa en vender exclusividad y precios desorbitados? Este estudio parece ir en contra de todo el marketing de Gucci o Balenciaga. Exacto. O este estudio está equivocado, o esas marcas no venden confianza, venden otra cosa. Estatus, pertenencia a un club, que es un animal psicológico distinto. El estudio al fin y al cabo se hizo con gente normal en un mercado, no con los clientes de la milla de oro. Buen punto, es verdad. Y hablando de las implicaciones prácticas, el estudio destaca que el marketing no debería vender productos, sino la sensación de seguridad que dan. No vendas el vestido, vende la versión de ti misma que se siente invencible con él. Lo cual, siendo un poco cínico, es lo que la publicidad lleva haciendo un siglo. No es un gran descubrimiento, aunque ahora le pongan números y estadísticas. Quizás no, pero también sacan conclusiones demográficas curiosas. Por ejemplo, que en Teherán las mujeres y las personas solteras tienden a sentirse más jóvenes y por eso son un objetivo clave. Y aquí viene lo que más me llamó la atención, una segmentación geográfica. Dicen que los consumidores del norte de Teherán son mucho más abiertos a las novedades que los del este. Y aquí volvemos a la interpretación superficial, me parece a mí. ¿De verdad es porque la gente del norte tiene una mentalidad más moderna? ¿O es, como parece mucho más probable, un reflejo de las enormes diferencias socioeconómicas entre los barrios de una ciudad gigante? El estudio no entra a analizar si el norte de Teherán es más rico que el este, que es, casi seguro, la verdadera razón. Me parece una conclusión un poco peligrosa por lo simple que es. De acuerdo, la explicación socioeconómica parece mucho más sólida que una simple mentalidad. Aún así, para un fabricante local de Teherán, el dato en sí, vende tus productos más arriesgados, puede ser útil, aunque la explicación de fondo esté incompleta. Útil como pista, sí. Pero basar una estrategia millonaria en una correlación tan poco analizada sería una temeridad. Es información, pero hay que cogerla con pinzas muy, muy grandes. Sin duda. Creo que hemos llegado a un buen punto para recapitular un poco. Si tuviera que resumir la postura favorable al estudio, diría que su gran revelación es que, contra todo pronóstico, el mayor motor de confianza en la moda no es la vanidad, es la inteligencia. La sensación de ser un consumidor competente y práctico nos hace sentirnos más seguros y esa seguridad nos anima a participar más en el juego de la moda. Y desde la perspectiva crítica, el resumen sería que el modelo es sugerente y el hallazgo sobre el utilitarismo es fascinante, sí. Pero no podemos ignorar sus debilidades. Nace de un contexto cultural muy específico, con una metodología que tiene agujeros importantes. La gran lección, para mí, no es sobre moda, es sobre pensamiento crítico. Siempre debemos preguntarnos de dónde vienen los datos y si las conclusiones de un estudio en Teherán son aplicables a nuestra vida cotidiana. Me parece una forma muy equilibrada de cerrar el análisis. Y como siempre hacemos, queremos dejar una última idea en el aire. Una pregunta para que la gente le siga dando vueltas. Todo el estudio se ha centrado en cómo la moda puede, en teoría, aumentar nuestra autoconfianza. Pero nos gustaría proponer la reflexión inversa. ¿Hasta qué punto la presión constante de la industria, con sus tendencias que duran un suspiro, sus tallas imposibles y sus ideales de belleza inalcanzables, no es en realidad una máquina de erosionar nuestra autoconfianza, creando precisamente ese vacío y esa inseguridad que luego promete llenar con la siguiente compra? Una reflexión muy potente, sí. Y con ella cerramos el análisis de Oli. Muchas gracias por acompañarnos.